Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las partidas que se jugaron en el match del día de ayer. Nos centramos en el grandísimo match que jugaron Pragnanandha contra Hans Niemann, y en esta ocasión también pues, había un match paralelo que era Magnus Carlsen contra Levon Aronian. Esta partida es la cuarta. Carlsen había ganado una primera partida, 2 tablas, por lo tanto Aronian con las piezas negras obligado a ganar. Caballo F3 y en el tablero, apertura reti, a lo que se contesta con caballo F6, C4, transponiendo de momento a una apertura inglesa, y G6 buscando el fianchetto. Más desarrollo, caballo C3, alfil G7, E4 ganando centro. Las piezas negras aprovechan a enrocar, por lo tanto, como vemos, pues están cediendo el terreno en el centro a las piezas blancas, pero por otro lado las piezas blancas mantienen de momento el rey en el centro, ¿no? E4 transpone a una defensa india de rey, en el que las ideas ahora pasan por romper en el centro con uno de los peones, E5 en función de la línea, C5, también en algún momento si C5, caballo C6, golpeando en el centro. El alfil en la gran diagonal pues está dispuesto también para pelearlo, y de momento alfil E2 para enrocar, E5, con ese ataque central. Enroque en corto, podría venir la captura en esta posición, pero aquí se decide optar por este movimiento que es bastante secundario. Aronian juega H6. En las bases de datos de chess.com, antes de este movimiento había 43.000 partidas, y tras esta jugada, siendo muy secundaria, hay en torno a 200 o 231 para ser exactos. Si nos vamos a ellas, la partida que se juega en el día de ayer, sale Pragnanandha, Sindarov, Vidit Santos, Pragnanandha nuevamente, Anish Giri contra Hans Niemann, que también está disputando este torneo, o ambos. Y bueno, pues se juega Bluebam, el jugador alemán, Gukes, Abdusatorov, Kirill Shevchenko, Keimer. Bueno, pues nos suenan muchísimos nombres. Por lo tanto, aun siendo bastante secundaria, jugadores de la élite lo juegan. De 5, Carlsen cierra al centro. Hay que recordar siempre que le valen las tablas, y al no tener este movimiento, caballo C6, caballo BD7, siguiendo con el desarrollo. El caballo se retira a H7 para lanzar el peón a F5. Estaba pensando en F5 y he mandado el caballo para allá. Y bueno, pues lanzando ya cierto ataque en el flanco del rey. No obstante, dama de 2 por parte de Carlsen, atacando 2 veces a este peón, y el problema de ese movimiento y no seguir con otra línea o con otros movimientos es que está atacado el peón 2 veces y prácticamente, bueno, pues es difícil de defenderlo. Si G5 es verdad que, bueno, pues queda defendido, pero se debilita bastante la estructura del flanco de rey, de las negras, las casillas blancas quedan bastante débiles. Opta Aronian por jugar F5, primero cambios en dicha casilla, y ahora sí que Carlsen gana un peón, llegando a esta posición en la que el rey negro pues está bastante expuesto. No obstante, esta falta de peones, por otro lado, es ganancia de espacio, y las piezas negras de alguna manera van a empezar a chuchar a ese rey. Torre F6 con ataque sobre la dama, esta se retira a H4, y caballo de F8, quizás para caballo G6 en algún momento, y con nuevo ataque sobre la dama. La partida continúa con G3. En caso de jugar caballo G6, que no viene este movimiento, las piezas blancas contarían con dama H3 y alguna jugada como F4 atacando a la dama nuevamente. Existe dama H5 y también dama G2 escondiéndose, pero aquí la idea de Aronian de momento es desarrollar la dama, traerla a la columna G y luego buscar algún tipo de ruptura para abrir también la columna. Dama E7, dama H5. Se libera, aunque no estaba atacada, la dama, y la idea de haber traído la dama H4 era clavar a la torre para buscar los cambios de dama, pero el tema es liberar la casilla de H4 para también las piezas blancas contrarrestar y atacar. Como vemos, todo se desarrolla en el flanco de rey. Dama G7, caballo H4, y a caballo G5 por parte de las piezas negras. F4 parece que está al caer, pero Carlsen se adelanta y lo juega él mismo. Se abre la columna, va a venir un jaque a la descubierta, pero realmente este movimiento pues tampoco amenaza nada. Rey H1, de alguna manera ahora el rey de Carlsen pues está más tranquilo, y también torre G1 podría ser alguna amenaza por parte de las blancas. Aronian
tenía esto en mente y se adelanta de alguna manera jugando torre h6 y a ver qué se hace con la dama, ya que, bueno, pues quizás no tiene muchos movimientos. Un movimiento muy raro podría venir quizás a e8, se puede retirar a f3, pero a partir de ahora comienza la magia por parte de Carlsen, ya que aquí decide entregar la dama jugando caballo por e4. Lo mejor de todo es que las piezas blancas, y tras encontrar este movimiento, hablamos de una partida a ritmo rápido, pues tienen cierta ventaja en el módulo, 1,20, se está entregando la dama y además si pensamos en este movimiento que no ocurre en la partida, realmente no funciona, ya que si torre G1 atrapando a la dama enemiga, existe torre por H4 y aunque se gana la dama, si cambiamos material, la diferencia a favor de las negras la marcaría la torre ganando la partida para las negras. Por lo tanto, esto no puede ser. Alfil por H5 y tras dama H6 atacando ambas piezas se juega en la posición caballo G3 defendiendo al alfil. Además, el caballo estaba atacado previamente tras ese sacrificio de dama por parte de Carlsen. Podríamos pensar primero en jugar torre G1 jaque, pero realmente no funciona, ¿no? A esta jugada como rey H8 existe caballo G6 jaque y tras los cambios, bueno, pues incluso con la torre, tras esta captura, la partida parece que sigue con cierta igualdad, ¿no? Torre G8 jaque y aquí lo mejor es capturar. Es verdad que si no se captura y se retira el rey, pues podría venir este doble en la posición ganador para las piezas blancas, que además, bueno, pues la torre está quedando defendida. Y es verdad que si en caso de capturar en esta posición son las piezas blancas las que, bueno, pues la partida seguiría con igualdad. Por lo tanto, bueno, pues dependiendo de lo que se juegue, difícil todo este cálculo con todas estas sublíneas. Se juega, como decimos, caballo G3 defendiendo el alfil, retirándose del ataque del peón y aquí alfil de 7, bueno, pues buscando la entrada de la torre al juego, pero es verdad que no puede ocupar esta casilla. El alfil de momento blanco lo está defendiendo, además refuerza la columna abierta Carlsen jugando torre 1, trayendo la última pieza al juego y tras estos movimientos en el flanco de dama jugando b5, ¿no? Si hay cambios, quizás el alfil pues también se puede activar más rápidamente. Carlsen juega c5 entregando el peón y en caso de capturarlo, que no pasa en la partida, lo vemos rápidamente, el problema para las negras es que se deja la casilla de 5, válido para algún caballo en algún momento, con algún tipo de maniobra o también para la torre directamente. A rey h8 retirándose a una columna más tranquila, se puede hacer esta primera captura y si hay cambios, bueno, pues el peón y alfil están bien defendidos, las piezas blancas tienen cierta presión y bueno, pues a ver qué se puede jugar por parte de las negras. No obstante, no se entra en esta posición, se juega primero dama f6 con ataque sobre el caballo y aquí Carlsen decide retirarlo a f3. Ahora sí de por c5, habilitando esta casilla. De momento Carlsen juega torre g1 para dar algún tipo de descubierta con caballo e4 y quizás ganar la dama en la siguiente jugada. Rey h8 retirándose y a estas jugadas caballo e5 en la posición. Quizás el caballo podría venir con algún tipo de jaque en f7. Alfil, primero se juega rey h7, quizás evitando este tema, se juega alfil f7, prácticamente pues el rey podría quedar bueno, pues encerrado en esa posición y alfil e8, bueno, pues eliminando algún atacante por parte de las blancas. El tema es que la partida continúa con alfil por e8, Carlsen necesitaba las tablas, hay una línea tremenda en esta posición que vemos muy rápidamente, alfil g8 jaque en la que las blancas están ganando, pero bueno, también es difícil de calcular. Si bien la captura venía esta descubierta por parte del caballo y a rey h6 o rey h8, por ver una de las líneas, existe torre 3 trayendo una de las torres a la columna h. Si por ejemplo caballo g6 intentando eliminar alguna pieza por parte de las negras, la línea puede continuar con caballo h5, se habilita la tercera, dama h4 y tras torre por g6, si alfil por g6 existiría en esta posición caballo por g6 jaque, rey por g8 y a estas jugadas pues está cayendo la dama y las blancas estarían ganando.
Difícil la posición, se juega alfil por e8, finalmente la torre viene al juego tras torre por e8 y torre 3 con la idea que habíamos comentado de traer la pieza, la columna H. De momento caballo g6 también peleando por esta pieza y aquí Carlsen comete un error que lleva la partida a las tablas jugando caballo h5. Si ataca la dama se habilita la torre para entrar por tercera, pero quizás aquí podría haber jugado caballo e4, bueno, pues quizás habilitando su pieza mayor más rápidamente, en función de lo que jugasen las negras. Se ataca la dama y si f por e4, torre h3 jaque. Tras este movimiento, si el rey se retira a g7, el caballo queda completamente clavado, pero aquí antes de la captura se puede jugar torre hg3 y si torre por e5 se cambia todo el material y este final es ganador para las piezas blancas. Gracias a estos dos peones ligados, uno de ellos está pasado y aunque las negras tienen cierto ataque en la posición, pues no llega a tiempo el rey a defender todo, ¿no? Está dentro del famoso cuadrado el rey blanco para parar este peón pasado hipotéticamente de las negras. En esta posición, si el rey viene pues a f5, e6 ya en el tablero y a c4 buscando un peón pasado, rey g2, b4, rey f2, c3, se cambian peones pero el rey blanco llega a defenderlo. Rey g5, avanzando un poquito el rey, aunque tiene que estar pendiente de este peón pasado. H4 jaque, no puede capturar ni tampoco avanzar el peón. Nuevamente E6 sería imparable y tras retirarse es muy bonito esta secuencia ya que obliga a las negras a volver con el rey hacia atrás, ¿no? E6 ya en la posición y si se busca la coronación, bueno, pues las blancas llegan a defender todo. Hay varias líneas, muy bonito este movimiento. Juega u opta por caballo h5 y el tema es que tras dama h4, caballo por g6, ganando pieza, atacando a la dama y además se abre la columna para ganar la torre de 8. Dama por h5 ya que el rey no puede capturar debido a la defensa de la torre. Torre por e8 y aquí en función de lo que juegan las piezas negras, torre h8 parece que hay una línea de mate. Por verla rápidamente, ya que este movimiento no se juega en la partida, la línea podría continuar con caballo f8 jaque, rey h8 no funciona, tampoco rey h6, torre e6 con nuevo jaque, el rey pues está completamente cortado, único movimiento rey h5 y tras estos movimientos torre g5 jaque, rey h4, torre h6 es mate y también caballo g6. Esto no ocurre, Aronian para no perder la partida y aún no valiéndole las tablas no tiene mucho más que hacer. Tienen las blancas pieza de más, está defendido con la amenaza de entrar con la torre en h8 y tras dama f3 jaque, única defensa torre g2 y a dama d1 pues nuevo jaque, torre g1 y dama por d5 con nuevo jaque. Va basculando con la dama, dama d1 nuevamente dando un nuevo jaque, torre g1 para defenderlo y a dama f3 torre g2. Se da el jaque ahora en f1, torre g1, dama f3 con nuevo jaque y la repetición está al llegar. Como decimos Carlsen, pues le valía esta posibilidad para ganar el match y tras este último jaque en D1 pues hay triple repetición en la posición. Tremendo ese sacrificio temprano de Magnus Carlsen, siendo el mejor movimiento caballo por E4 entregando la dama y pues qué se puede decir, espectacular partida y por mi parte nada más. Respecto a este vídeo hablamos para otros. Un saludo, chao.